Seguimos a Bumpy Johnson, que sale de la cárcel y vuelve a Harlem para poder intentar recuperar sus territorios. Ha estado fuera unos 11 años. Tenemos la oportunidad de verle a él y a su familia, ya sabes. Durante décadas, las películas de gángsters nos han contado medias verdades sobre el padrino de Harlem. Pero ahora, gracias a la viuda de Bumpy, Mamie Johnson, conocemos la verdad. Sus detalladas notas desvelan el mito que rodeaba a su marido, revelando a un hombre que era algo más que una leyenda. Era un padre, un marido, un hombre con su propia familia. Pero aquí está el giro. Mientras que la historia de Bumpy es bien conocida, la de su familia sigue envuelta en el misterio. ¿Qué fue de Mamie y de los hijos que ella y Bumpy trajeron al mundo? Descúbrelo en este vídeo. La familia de Bumpy Johnson. Empecemos por la esposa de Bumpy Johnson, Mamie Hatcher Johnson. Era una mujer fuerte y resistente. Era algo más que la esposa de Bumpy Johnson, el capo de Harlem. Nacida en 1914 en Carolina del Norte, los primeros años de Mamie estuvieron marcados por la dura realidad de la era Jim Crow. Durante este periodo de segregación, separados pero iguales, los negros del sur de Estados Unidos se enfrentaron a enormes retos y peligros. En busca de una vida mejor, Mamie, como muchos otros, emigró a los estados del norte, donde le esperaban oportunidades y seguridad. En 1938, Mamie llegó a la vibrante ciudad de Nueva York, dispuesta a labrarse su propio camino. Encontró trabajo como camarera en un club, sumergiéndose en la bulliciosa vida nocturna de Harlem. En 1948, el destino intervino cuando Mamie se cruzó con el famoso Bumpy Johnson. Su conexión fue instantánea, y solo 6 meses después, en octubre, intercambiaron votos y se convirtieron en marido y mujer. Mamie recuerda el momento en que Bumpy le propuso matrimonio. De repente se volvió hacia mí y me dijo: «Mamie, creo que tú y yo deberíamos casarnos». Me quedé de piedra, pero mantuve la compostura. Le dije simplemente: «¿Es eso cierto?». Él respondió: «Sí, así es». La vida de casada con Bumpy Johnson fue extraordinaria para Mamie. La trataban como a la realeza, le daban acceso a lugares exclusivos y la colmaban de lujosos regalos y joyas. Allá donde iba, Mamie era tratada como una reina, disfrutando de la admiración y el respeto que le inspiraba ser la esposa de Bumpy. Sus firmes convicciones religiosas guiaban sus acciones, y se hizo famosa por sus obras de caridad y sus numerosas actividades de voluntariado en la Iglesia Episcopal de San Martín. Su dedicación a ayudar a los demás era un testimonio de su naturaleza compasiva y su deseo de tener un impacto positivo en su comunidad. A pesar de los rumores sobre la relación sentimental de Bumpy con la popular socialité y editora Helen Lawson, Mamie permaneció firmemente a su lado. Su amor perduró incluso durante los 15 años de encarcelamiento de Bumpy en 1951, donde cumplió condena por sus actividades delictivas. Durante su encarcelamiento, Mamie siguió siendo un pilar de apoyo y nunca vaciló en su compromiso matrimonial. Trágicamente, la vida de Bumpy Johnson llegó a su fin en 1968. Sin embargo, la devoción de Mamie Johnson por su difunto marido no flaqueó. Nunca volvió a casarse y prefirió dedicar sus años dorados a preservar el legado de Bumpy. Mamie se embarcó en la monumental tarea de escribir una biografía de su difunto marido, profundizando en los intrincados detalles de su vida como figura notoria de Harlem. Sus incansables esfuerzos culminaron con la publicación de su novela en 2008, cuando tenía 93 años. El libro de Mamie permitió conocer la verdadera historia de Bumpy Johnson, disipando las medias verdades perpetuadas por las películas de gángsters y arrojando luz sobre el hombre que había detrás del mito. La vida de Mamie Johnson llegó a su fin en mayo de 2009, dejando tras de sí un legado de fuerza, amor y lealtad. Su historia, entrelazada con la de Bumpy Johnson, es un testimonio del poder del amor y la resistencia del espíritu humano. Dirijamos nuestra atención a sus hijas, Ruthie Johnson y Elise Johnson. Estas mujeres, moldeadas por sus circunstancias únicas, emprendieron sus propios viajes llenos de triunfos y dificultades. Ruthie Johnson, la hija de Bumpy y Mamie Johnson, tuvo una vida que se mantuvo en gran medida al margen de la opinión pública. Por desgracia, no se sabe mucho de ella, lo que nos deja solo fragmentos de su existencia. Sin embargo, es importante reconocer su lugar dentro de la familia Johnson y el impacto que tuvo en sus vidas. Por otro lado, la historia de Elise Johnson es más fácil de rastrear. Elise, hijastra de Mamie Johnson, entró en la familia Johnson a partir de una relación anterior con la de Bumpy. Como las demás mujeres de la vida de Bumpy, Elise estuvo expuesta a una vida de lujo y extravagancia. Sin embargo, los antecedentes penales de su padre supuestamente le impidieron cursar estudios superiores y desarrollar todo su potencial.
Las dificultades a las que tuvo que hacer frente la condujeron a un camino de lucha y adicción. La vida de Elise dio un giro trágico cuando sucumbió a las garras de la adicción a la heroína. El atractivo de la droga resultó ser demasiado poderoso y se vio atrapada en su ciclo destructivo. Su adicción la llevó a frecuentes encontronazos con la ley y el robo en tiendas se convirtió en un problema recurrente. Estos problemas dejaron a Elise incapacitada para cuidar de su hija Margaret, lo que añadió otra capa de complejidad a su ya tumultuosa vida. Aunque Elias tenía conexiones con el líder de los derechos civiles Malcolm X a través de su padre, nunca se ha demostrado que ambos tuvieran una relación sentimental. Sin embargo, la influencia de las asociaciones de su padre influyó sin duda en las experiencias de Elise y en el mundo por el que navegó. En 2006, la tragedia golpeó a la familia Johnson. Tanto Elise como su hermanastra menor, Ruthie, fallecieron el mismo año. Sus muertes marcaron el final de una era, dejando tras de sí un legado de triunfos y tragedias. Incapaz de cuidar ella misma de su hija Margaret, Elise tomó la difícil decisión de dejarla al cuidado de sus abuelos, Bumpy y Mamie Johnson. Los Johnson acogieron a Margaret como si fuera suya, colmándola de amor, atención y las mejores cosas de la vida. Incluso la matricularon en uno de los colegios privados más prestigiosos de Nueva York, ofreciéndole oportunidades que a ellos mismos se les habían negado. La vida de Margaret dio un giro inesperado cuando, sin saberlo, se vio involucrada en las actividades de su abuelo. Sin darse cuenta, se ganó una comisión calculando los ingresos que él obtenía a través de la lotería ilegal conocida como el juego de los números. Esta inesperada conexión con el mundo de su abuelo marcaría su vida de forma imprevista. A pesar de tener que enfrentarse a problemas físicos, como estar en silla de ruedas por una luxación de cadera y una hernia discal, Margaret demostró ser una fuerza a tener en cuenta. Su determinación y resistencia quedaron patentes cuando se ganó el apodo de Annie Oakley de Harlem, tras disparar a un hombre que intentó robarle. A pesar de sus limitaciones físicas, Margaret consiguió proteger sus pertenencias y detener al ladrón hasta que llegaron las autoridades. Margaret Johnson era muy querida en su comunidad y admirada por su fortaleza y su compromiso de ayudar a los demás. Siguió los pasos filantrópicos de sus abuelos y se dedicó a influir positivamente en su barrio. Su presencia se hacía sentir y sus contribuciones eran inestimables. En 2016, el viaje de Margaret llegó a su fin, dejando un legado que continúa a través de su hijo, Anthony Johnson. Como portador de la antorcha del apellido Johnson, Anthony lleva consigo las historias y experiencias del extraordinario viaje de su familia. La historia de la familia Johnson se entrelaza con el rico tapiz de la historia de Harlem. Bumpy Johnson, el padrino de Harlem, fue el primer negro que se enfrentó a los mafiosos blancos de Nueva York y vivió para contarlo. Su intrépida determinación y su espíritu le convirtieron en una leyenda en las calles, y su nombre pasó a ser sinónimo de poder y respeto. Pero detrás de todo, gran hombre, hay una mujer, y Mamie Hatcher Johnson fue la roca que permaneció junto a Bumpy a lo largo de su tumultuosa vida. El compromiso de Mamie con la memoria de su marido y su labor caritativa demostraron su fortaleza y compasión. Fue un pilar de la comunidad, utilizando su influencia y sus recursos para ayudar a los necesitados. Ruthie Johnson, aunque vivió una vida relativamente oscura, desempeñó su papel en el legado de la familia Johnson. La historia de Elise Johnson, aunque llena de tragedia, es una advertencia sobre las consecuencias de una vida marcada por la adicción y las dificultades. Sus luchas y los retos a los que se enfrentó ponen de relieve las complejidades del mundo en el que vivía. Margaret Johnson, la nieta criada por Bumpy y Mamie, encarnaba el espíritu de sus abuelos. A pesar de sus limitaciones físicas, desafió las adversidades y se convirtió en un símbolo de fuerza y resistencia. El viaje de Bumpy Johnson al mundo del crimen comenzó a una edad temprana, cuando se sintió atraído por el encanto de las calles. Al crecer en Harlem, conoció un mundo de pobreza, tensiones raciales y oportunidades limitadas. Fue en este entorno donde el camino de Bumpy dio un giro fatal. A los 15 años, Johnson ya había caído en las redes de la delincuencia. Durante el día, realizaba trabajos esporádicos, pero era por las noches cuando realmente cobraba vida. Bumpy y su pandilla de hombres alegres se reunían en billares poco iluminados, donde jugaban partidas de billar de alto riesgo y tiraban dados por dinero. Era allí donde el carisma natural y la inteligencia callejera de Bumpy empezaban a brillar. Cuando Bumpy se acercaba a su 16º cumpleaños, él y su banda llevaron sus actividades delictivas al siguiente nivel. Empezaron a vender protección a empresas locales, garantizando su seguridad a cambio de una parte de los beneficios. Este negocio de protección permitió a Bumpy y a su banda labrarse una reputación en el barrio. Sin embargo, las ambiciones de Bumpy no tardaron en llevarle por un camino más oscuro.
El atractivo de los atracos a mano armada resultaba demasiado tentador como para resistirse, y pronto Bumpy se vio envuelto en una serie de audaces atracos. Con cada atraco con éxito, su confianza crecía y su reputación de delincuente intrépido empezó a extenderse por todo Harlem. Fue durante esta época cuando Bumpy se cruzó con William Bob Hewlett, un gángster experimentado que reconoció el potencial del joven. Impresionado por la audacia de Bumpy y su negativa a echarse atrás, Hewlett vio la oportunidad de aprovechar su talento. Un día, mientras Bumpy se mantenía firme frente a la tienda de Bob, negándose a marcharse, Hewlett le hizo una oferta que cambiaría el curso de su vida. Hewlett invitó a Bumpy a trabajar para él, ofreciéndole un puesto como protector de los corredores de apuestas de alto nivel de Harlem. Estos corredores se encargaban de cobrar las apuestas y garantizar el buen funcionamiento del juego ilegal de números que se había apoderado del barrio. La reputación de Bumpy como ejecutor callejero le convertía en la persona perfecta para este papel. Bajo la dirección de Hewlett, Bumpy perfeccionó sus habilidades como guardaespaldas y ejecutor. Rápidamente se ganó la reputación de estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a los que estaban bajo su vigilancia. La asociación de Bumpy con Hewlett le proporcionó un sentido de propósito y una muestra del poder que conllevaba formar parte del submundo criminal. Aunque en las ciudades de Estados Unidos florecieron salas de juego con juegos populares como el póker y el blackjack, lo que realmente cautivó a Harlem fue el juego de los números. También conocida como la lotería de los números o lotería italiana, esta lotería ilegal había ganado popularidad en las décadas de 1920 y 1930. Con apuestas a partir de un penique, el juego atraía a los residentes pobres y de clase trabajadora del barrio. El juego de los números de Harlem atrajo la atención del jefe de la mafia del Bronx, Dutch Schultz, que intentó monopolizar el lucrativo negocio. Las tácticas agresivas de Schultz dejaron a muchos corredores de apuestas independientes sin otra opción que trabajar bajo su control o enfrentarse a graves consecuencias. Sin embargo, hubo una mujer que se negó a ceder. Stephanie St. Clair, conocida como la reina de las raquetas políticas, era una de las pocas mujeres corredoras de raquetas de Harlem. Vio el potencial de Bumpy Johnson y reconoció su capacidad para desafiar el dominio de Schultz. Claire consiguió la ayuda de Bumpy y juntos emprendieron una guerra contra los poderosos jefes del crimen que pretendían controlar el juego de números de Harlem. La reputación de Bumpy como guardaespaldas audaz y brutal le convirtió en un valioso activo en esta batalla. Se convirtió en una pieza clave en los esfuerzos de St. Clair por resistir la invasión de Schultz en su territorio. La esposa de Bumpy, Mamie Hatcher, relataría más tarde en su biografía que él libró una especie de guerra de guerrillas, eliminando uno a uno a los hombres de Schultz. Ahora que lo pienso, todo en lo que se metió Bumpy es más o menos lo que hicieron los capos de la mafia para ganar dinero tras el fin de la prohibición. Formado por el submundo posterior a la prohibición. Tras el fin de la prohibición, la mafia necesitaba nuevas formas de ganar dinero. Empezaron a centrarse en el juego de casino. Cuando la Gran Depresión amainó, el turismo creció, lo que dio a la mafia la oportunidad de atraer a turistas y lugareños ricos a sus operaciones de juego ilegal. Meyer Lansky, uno de los principales jefes de la mafia, vio la oportunidad. Él y sus socios establecieron casinos de temporada cerca de grandes ciudades y lugares turísticos como el condado de Broward, cerca de Miami, y Saratoga, conocido por las carreras de caballos. La mafia utilizaba estos casinos para engañar a los jugadores y ganar mucho dinero. Los casinos lujosos se construían para atraer a la gente rica y a los amantes de la emoción. Tenían interiores lujosos, espectáculos extravagantes y muchos juegos como el póker y las máquinas tragaperras. Pero la mafia no se limitaba a proporcionar lugares para jugar. Lo controlaban todo entre bastidores, asegurándose de ganar siempre. Arreglaban los juegos, pagaban a los crupieres y el casino siempre ganaba dinero. Para mantenerse al mando, la mafia utilizaba amenazas y sobornos. Se aseguraban de que cualquiera que pudiera perjudicar su negocio fuera eliminado. Policías, políticos e incluso otros gánsteres eran sobornados o silenciados para que la mafia mantuviera el control del negocio del juego. Los casinos ilegales no solo eran útiles para la mafia. Las autoridades locales y los funcionarios del gobierno optaban por ignorar su existencia a cambio de una parte de los beneficios. La influencia de la mafia estaba muy extendida, corrompiendo a personas con poder en todos los niveles de la sociedad. Los casinos atraían a mucha gente. Los turistas adinerados acudían con la esperanza de ganar a lo grande o disfrutar de la emoción del juego. La mafia sabía cómo complacerlos, ofreciéndoles alojamiento de lujo, buena comida y entretenimiento de primera. Estos lugares se convirtieron en frecuentados por los ricos y famosos para jugar partidas de alto riesgo. La mafia no solo se dedicaba a los casinos grandes y lujosos,
También regentaban lugares de juegos secretos en ciudades como Harlem, que Bumpy y sus hombres ayudaron a facilitar al principio. Estos lugares funcionaban como las antiguas loterías ilegales, en las que la gente apostaba por números diarios. A pesar del mal servicio al cliente y de los escasos pagos, la mafia ganaba dinero con estas operaciones. Sabían que la gente seguiría acudiendo, con la esperanza de ganar a lo grande, así que la mafia aceptaba su dinero con gusto. La prostitución siempre fue rentable para el crimen organizado, incluso durante la ley seca. Después de que el alcohol volviera a ser legal, Lucky Luciano, que más tarde trabajó con Bumpy, vio la oportunidad de ampliar este negocio. Luciano quería crear una enorme red de prostitución en EEUU. Sabía que siempre habría demanda de estos servicios y planeaba aprovecharla al máximo. Bajo el liderazgo de Luciano, la mafia se hizo con el control de los burdeles, los servicios de acompañantes y la prostitución callejera. Obligaban a las jóvenes a desempeñar estos papeles mediante la coacción y la manipulación, tratándolas como mercancías que se compraban y vendían para obtener beneficios. La mafia utilizaba matones para asegurarse de que las mujeres permanecieran bajo su control, empleando la intimidación y la violencia para mantener la obediencia. También sobornaban a las fuerzas del orden y a funcionarios del gobierno para evitar interferencias en sus operaciones. El fin de la ley seca provocó un gran aumento de la demanda de drogas ilegales. La mafia vio en ello una gran oportunidad para ganar dinero. Utilizaron sus redes para involucrarse en la venta de drogas como la cocaína, la heroína y la marihuana. Así se convirtieron en intermediarios que conectaban a los proveedores de drogas con los compradores. Los beneficios eran enormes y a la mafia le gustaban los riesgos. Lucky Luciano fue una pieza clave en este cambio. Vio la oportunidad de ganar dinero con la venta de drogas. Sabía que cada vez más gente quería drogas, así que se involucró rápidamente. Bajo el liderazgo de Luciano, la mafia empezó a introducir drogas en el país, desde lugares como Sudamérica y Asia. Crearon rutas secretas para introducir la droga, utilizando una red de conocidos y sobornando a funcionarios para mantener la seguridad. Pero no era fácil. La policía era cada vez más eficaz a la hora de detener el contrabando de drogas, y otras bandas también querían sacar tajada del negocio. A pesar de ello, la mafia se mantuvo en cabeza gracias a su crueldad y determinación. Para proteger su negocio y su poder, la mafia utilizaba la violencia y las amenazas. Mataban a miembros de bandas rivales y sobornaban a la policía. Se aseguraban de que todo el mundo tuviera miedo de desafiarles. Este miedo les ayudaba a mantener el control del tráfico de drogas y a ganar mucho dinero. La mafia no solo vendía drogas, también las fabricaba. Tenían laboratorios secretos ocultos, donde sus químicos trabajaban duro para fabricar drogas de la máxima calidad. Una gran red de traficantes se encargaba de venderlas por todo el país. Controlar todo, desde la fabricación de las drogas hasta su venta, daba a la mafia una gran ventaja. Ganaban mucho dinero vendiendo drogas, incluso más que durante la ley seca. Sabían adaptarse y encontrar nuevas formas de ganar dinero, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Algunos delincuentes decidieron alejarse de las drogas y, en su lugar, aprovecharon una laguna legal para seguir realizando sus actividades ilegales. Bumpy prosperó en esta época posterior a la prohibición. En 1935, el reino del terror de Schultz llegó a un abrupto final cuando el mafioso italiano Charles Lucky Luciano ordenó que lo mataran. Con Schultz fuera de juego, se creó un vacío de poder en el submundo criminal de Harlem. Fue un momento crucial para Bumpy Johnson, que pronto se convertiría en el centro de atención y tomaría el control de las operaciones de juego ilegales del barrio. Con su nuevo control sobre las operaciones de raqueta de Harlem, el imperio de Bumpy Johnson siguió floreciendo. Se convirtió en el principal operador de los casinos clandestinos del barrio, consolidando su estatus de padrino de Harlem. Junto con el negocio de los números de Harlem, Bumpy se aventuró en el mundo del tráfico de drogas, centrándose principalmente en la venta de heroína. A medida que su empresa criminal se expandía, Bumpy se convirtió en el capo de Harlem, supervisando todas las actividades ilegales del barrio. Todas las empresas ilícitas tenían que ser aprobadas por el propio Johnson, lo que garantizaba su dominio y control. Los beneficios de las actividades delictivas de Bumpy le permitían mantener a los más vulnerables de Harlem. Se convirtió en un Robin Hood moderno, que utilizaba sus ganancias ilícitas para ayudar a la comunidad que gobernaba. Bumpy entregaba comidas a los necesitados, distribuía regalos durante las fiestas e incluso regalaba pavos en acción de gracias. Pero su filantropía no se detuvo ahí. La generosidad de Bumpy se extendió a la educación de familias con dificultades económicas. Creó becas para que los niños de Harlem tuvieran la oportunidad de cursar estudios superiores. Bumpy comprendía la importancia de capacitar a la siguiente generación y darles la oportunidad de salir del círculo de la pobreza. Sin embargo, los actos benévolos de Bumpy contrastaban con su naturaleza despiadada como jefe del crimen.
No se le podía llevar la contraria, y los que se atrevían a desafiar su autoridad se enfrentaban a graves consecuencias. Sin embargo, en medio de las actividades delictivas y la violencia, Bumpy Johnson mantenía una personalidad compleja. Era un hombre contradictorio, que encarnaba tanto la oscuridad como la luz. Era un jefe del crimen despiadado, pero también un devoto padre de familia. Bumpy apreciaba a su esposa, Mamie Hatcher, y a sus hijos, cuidando de ellos y garantizando su seguridad. Más allá de sus actividades delictivas, Bumpy tenía una sorprendente faceta intelectual. Era un ávido lector de filosofía, profundizaba en las obras de grandes pensadores y reflexionaba sobre las cuestiones más profundas de la vida. El amor de Bumpy por la literatura y la poesía añadía otra capa a su ya polifacético carácter. A los ojos del público, Bumpy Johnson era una figura temida, querida y admirada. Se había convertido en el antihéroe de Harlem, un hombre que desafiaba las expectativas sociales y defendía a su comunidad. A medida que el imperio criminal de Bumpy Johnson seguía prosperando, las fuerzas del orden intensificaban sus esfuerzos para acabar con él. Las autoridades estaban decididas a poner fin a su reinado como el padrino de Harlem y desmantelar su vasta red de actividades ilegales. Bumpy se enfrentó a una nueva serie de retos, tanto dentro como fuera de su organización. Uno de los momentos cruciales de este periodo fue la creación de la Oficina Federal de Estupefacientes, FBN, en 1930. La FBN, dirigida por su implacable director, Harry J. Anslinger, se propuso como misión combatir el creciente tráfico de drogas en Estados Unidos. La implicación de Bumpy en el tráfico de drogas le puso directamente en el punto de mira de la FBN. Los esfuerzos de la FBN por acabar con Bumpy Johnson se intensificaron cuando éste amplió sus operaciones de narcotráfico más allá de Harlem. La influencia de Bumpy llegó muy lejos cuando intentó establecerse en otras ciudades, como Chicago y Detroit. Esta expansión atrajo la atención de las fuerzas del orden de todo el país. A pesar de la creciente presión, Bumpy no se echaba atrás fácilmente. Reconoció la necesidad de proteger su imperio y forjar alianzas con figuras poderosas que pudieran ofrecerle apoyo y protección. Una de las alianzas clave que forjó fue con el infame mafioso italiano Charles Lucky Luciano. Luciano, un importante mafioso y operador de salas de juego en Nueva York, también había sentido los efectos del intento de absorción de Dutch Schultz. Con Schultz fuera de juego, Luciano vio la oportunidad de consolidar su propio poder y ampliar su influencia. Reconoció la fuerza de Bumpy, y ambos llegaron a un acuerdo que marcaría el curso de sus carreras criminales. El acuerdo entre Bumpy Johnson y Lucky Luciano permitía a Johnson controlar todas las operaciones de Lampa en Harlem, mientras que Luciano recibía una parte de los beneficios. Esta alianza no solo garantizó el dominio continuado de Bumpy en Harlem, sino que también le proporcionó un poderoso aliado frente al escrutinio de las fuerzas del orden, el padrino de Harlem. En 1952, Bumpy Johnson se enfrentó a una dura realidad. Fue condenado a 15 años de prisión por conspirar para vender heroína, la pena más larga que cumpliría en toda su vida. A pesar de sus desesperadas apelaciones, el veredicto no cambió, y Bumpy fue enviado a la tristemente célebre Alcatraz, la prisión más temida e impenetrable de Estados Unidos. Durante los 10 años siguientes, Bumpy Johnson tuvo que soportar la dura realidad de la vida entre rejas. Circularon rumores de que había utilizado sus contactos en el exterior para ayudar a escapar a 3 compañeros, aunque nunca se confirmaron. Algunos especularon con que el propio Bumpy podría haber escapado, pero prefirió permanecer encarcelado, quizás porque prefería la libertad de ser un agente libre a ser un fugitivo a la fuga. Tras cumplir una década entre los formidables muros de Alcatraz, Bumpy Johnson emergió a un mundo que había cambiado drásticamente. Harlem, antaño su reino, había caído bajo el control de la mafia italiana. El tráfico de estupefacientes, antes dominado por Bumpy, estaba ahora firmemente en manos de estos despiadados gánsteres. Cuando Bumpy hizo su regreso triunfal a las calles de Harlem, fue recibido con una mezcla de celebración y temor. La comunidad que lo había venerado como a un héroe, ahora lo miraba con esperanza, anhelando su liderazgo y protección. Añoraban los días en que el gobierno de Bumpy traía estabilidad y prosperidad al barrio. Pero la mafia italiana, dirigida por figuras poderosas como Frank Costello, había establecido firmemente su presencia en Harlem. Se habían infiltrado en todos los aspectos del tráfico de estupefacientes, inundando las calles con sus productos ilícitos. Bumpy sabía que recuperar su territorio no sería tarea fácil. Se desató una sangrienta guerra entre Bumpy y la mafia italiana. Las calles de Harlem se convirtieron en un campo de batalla en el que la violencia estallaba a cada paso. Los leales soldados de Bumpy lucharon ferozmente, decididos a recuperar su territorio. Los enfrentamientos fueron feroces, con pérdidas de vidas en ambos bandos.
Pero la mente estratégica de Bumpy demostró ser su mejor arma. Ideó planes astutos para debilitar el control de la mafia italiana sobre Harlem, atacando sus operaciones e interrumpiendo sus cadenas de suministro. Poco a poco, Bumpy empezó a debilitar su imperio. A medida que la guerra avanzaba, la reputación de Bumpy como líder intrépido se afianzaba. Los habitantes de Harlem se unieron a él, inspirados por su compromiso con la comunidad. Lo veían como un símbolo de esperanza, un faro de luz en medio de la oscuridad. Finalmente, los incansables esfuerzos de Bumpy dieron sus frutos. Logró una tregua entre la comunidad negra de Harlem y la mafia italiana, que puso fin al derramamiento de sangre. Fue una victoria muy reñida y costosa, pero Bumpy había recuperado su trono y restaurado el orden en Harlem. Con el narcotráfico de nuevo bajo su control, Bumpy utilizó su nuevo poder y riqueza para ayudar a los más vulnerables y empobrecidos de su comunidad. Creó programas e iniciativas destinadas a ofrecer oportunidades a los jóvenes de Harlem, asegurándose de que tuvieran la oportunidad de escapar del círculo de la pobreza y la violencia. En medio de otra acusación por delitos de tráfico, la vida de Bumpy Johnson dio un giro inesperado. En 1968, el hombre que había gobernado las calles de Harlem con puño de hierro encontró la muerte de una manera bastante anticlimática. Bumpy Johnson, el famoso jefe de la mafia, murió de un ataque al corazón. Fue un final sorprendente para una vida llena de violencia y turbulencias. A pesar de los numerosos atentados contra su vida perpetrados por capos de la droga y mafiosos rivales, fue el colesterol lo que acabó con la vida del jefe del crimen más famoso de Harlem. La esposa de Bumpy, Mamie, reflexionó sobre su fallecimiento, señalando que quizá fuera la mejor manera posible de que Bumpy, o cualquier hombre, encontrara su final. Mamie dijo: «Puede que la vida de Bumpy fuera violenta y turbulenta, pero su muerte fue una muerte por la que cualquier deportista de Harlem rezaría, comiendo pollo frito en el restaurante Wells a altas horas de la madrugada rodeado de amigos. No hay nada mejor que eso». La vida de Bumpy Johnson estuvo llena de contradicciones y complejidades. Aunque era querido por la comunidad de Harlem a la que mantenía, los medios por los que adquirió su riqueza fueron a menudo despreciables, perjudicando a la misma comunidad a la que pretendía ayudar. Su imperio se construyó sobre la base del tráfico de drogas, inundando las calles de sustancias ilícitas que destrozaban vidas. Sin embargo, en un extraño giro del destino, Bumpy utilizó los beneficios de sus empresas criminales para ayudar a los más vulnerables y empobrecidos de Harlem. Financió oportunidades educativas, proporcionó ayuda financiera y dio esperanza a quienes habían sido marginados por la sociedad. Era una existencia paradójica que dejó un impacto duradero en la comunidad a la que llamaba hogar. Gracias a la influencia y el apoyo financiero de Bumpy, muchos jóvenes de Harlem pudieron escapar del círculo de la violencia. Se les brindaron oportunidades que de otro modo habrían estado fuera de su alcance, lo que les permitió estudiar y superar sus humildes orígenes. Sin embargo, es imposible ignorar el lado oscuro del legado de Bumpy. Sus actividades delictivas provocaron la pérdida de innumerables vidas y perpetuaron un ciclo de violencia y adicción. Las calles de Harlem soportaron las cicatrices de su reinado, y el dolor infligido a la comunidad fue innegable. La historia de Bumpy Johnson nos recuerda la complejidad de la naturaleza humana. Fue a la vez un héroe y un villano, una figura que trajo prosperidad y destrucción a Harlem. Su vida fue un reflejo de los tiempos turbulentos que le tocó vivir, marcados por la violencia racial y la sed de poder. Con el paso de los años, la leyenda de Bumpy no ha hecho más que crecer. Su historia ha quedado inmortalizada en diversas formas de cultura popular, desde películas como Shaft y American Gangster, hasta la reciente serie de televisión El Padrino de Harlem. La vida de Bumpy sigue cautivando al público, un hombre a caballo entre el bien y el mal. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver más vídeos.